¿Sabías que Punisher tuvo 3 películas? Si no las conocías, eso habla del éxito que tuvieron. No la pasó muy bien en el cine, y por eso no mucha gente lo recuerda fuera de la serie de Netflix. Hoy vamos a hablar de todas sus fases cinematográficas y también la serie, porque no podemos no hablar de la serie. Frank Castle fue creado como un antihéroe en un cómic de Amazing Spider-Man, un asesino contratado para eliminar al trepamuros, pero que al final se da cuenta que es una buena persona, así que se pone de su lado. Era un ex militar que perdió a su familia en manos de la mafia, y desde ese momento se puso a matar a todos los criminales que pueda. Siempre se lo conoció como alguien violento con una moral cuestionable, por eso los superhéroes no se juntan con él, está chiflado, pero las películas generalmente lo hacen más heroico para que simpatice con la audiencia, como en su primera adaptación de 1989, protagonizada por Dolph Lundgren. When this is over, you're dead. Acá es un policía que se metió con la mafia y por eso se deshicieron de su familia. Ya pasó mucho tiempo desde sus orígenes y dicen que ya mató a 125 gángsters. La mafia está empezando a sospechar que existe un vigilante que los está buscando. Claro, porque 125 pudieron haber sido pura casualidad. Pero lo que no saben es que es un tipo que vive desnudo en las alcantarillas y habla todo el tiempo así. Where is the dope coming into? Todos piensan que Frank Castle está muerto porque tendría que haber explotado con su familia. Pero no, porque las explosiones a él no le hacen nada. Por ejemplo, acá podemos ver que explotó una mansión entera y se quedó adentro para explotarla de nuevo. Pero las cosas se ponen más turbias cuando se presenta la mafia más mafiosa de todas las mafias, los Yakuza. ¿Quién demonios cree que es? Somos el Yakuza. La mafia japonesa que cuenta con el poder del karate y son tan malvados que secuestran a los hijos de la mafia americana. Entonces Frank se toma el trabajo de ir a salvar a los niños y ahí es cuando se encuentra con unos ninjas que le disparan en tobogán. Erraron todos los tiros, así que se dieron cuenta que son mejores en karate. Pero esto es lo que pasa cuando le vas a pegar a una persona armada. Frank se asocia con un mafioso americano para derrotar a los japoneses, cosa que es media rara porque este tipo es el que mandó a matar a su familia, pero supongo que el patriotismo es lo que vale. Y terminan ganando fácilmente porque eran todos ninjas sin armas. En el desenlace, el mafioso lo traiciona, giro argumental esperado, pero también lo termina matando a él. Su hijo le apunta y él se queda a su merced, algo que me gusta porque muestra que entiende la ira que siente este chico por perder a su padre, pero lo perdona porque igual su papá no le caía tan bien. Fin. Esta película se estrenó internacionalmente en cines, pero en Estados Unidos solamente salió en VHS. Así que si no tenías dinero para ir a ver Batman, que salió el mismo año, podías alquilar un ladrillo de plástico para ver esto en casa con una calidad de imagen nefasta. La mayoría de la gente ni siquiera se dio cuenta que esto era una adaptación porque, aparte del protagonista, no aparece ningún otro personaje de los cómics y Frank nunca usa su icónica calavera en el pecho. Quizás otro problema fue que en los 80 abundaban las películas de justicieros violentos como Robocop y con las películas de Schwarzenegger y Stallone tenía mucha competencia. No creo que sea una mala película, pero tampoco tiene cosas brillantes para resaltar. Excepto los ninjas en tobogán, eso estuvo bueno. En el 2004, el cine de superhéroes ya era lo más popular, así que hicieron una historia protagonizada por Thomas Jane, con un Frank más amable y con un toque cómico. De hecho, la primera vez que lo vemos, está con una peluca, haciéndose pasar por un gángster ruso para engañar a unos traficantes. Uno de los mafiosos sacó un arma y el FBI abrió fuego. Frank fingió su muerte, pero el que no fingió nada fue el hijo del capo mafia que lo dejaron como un colador. Por eso su padre, Howard Sainz, juró vengarse. La actuación de John Travolta es un tanto extraña acá. Imagínate ver el cadáver de tu hijo por primera vez. Pensé que se iba a poner a llorar o por lo menos que iba a levantar el tono de voz, pero no. Quizás porque tengo esa escena del padrino en mi cabeza que me parece mucho más emocional. Look on the mask of my boy. De alguna manera averiguaron el paradero de Frank. La idea era eliminarlo a él solo, pero la esposa de Howard quería el paquete completo. His whole family. Señora, ¿no cree que está exagerando un poco? Al fin y al cabo, Frank no fue el que lo mató. Fue este tipo, que ya está muerto. Murió en la primera escena. Frank llegó a su retiro esperado y para celebrar hizo una fiesta con todos sus parientes, donde su hijo le regala una remera con una calavera bien zarpada. ¿Querías calavera? Ahí tenés calavera. Es un buen padre, un buen esposo, un buen hijo y una buena persona.
hasta que un día los malos llegaron y fulminaron a todos, no solamente a su esposa e hijo, a su padre, su madre, la tía, la abuela y el cartero que pasaba por ahí. Pero no se preocupen, no había ninguna mascota. El hecho de que nos hayan mostrado a sus seres queridos por más tiempo hace que esta escena sea mucho más brutal que en la primera película, donde solamente veíamos su origen en flashbacks. ¿Estaban contando las balas o fue pura suerte? Cuando les tocaba eliminar a Frank, quisieron hacerse los artistas explotándolo con gasolina, en vez de ponerle 2 headshots como tiene que ser. Mira, si yo te tengo que explicar cómo ser un gángster, acá hay algo muy mal. Alguien lo encontró en la orilla del mar, lo curó y le salvó la vida. Muchas gracias, hombre desconocido. Hasta nunca. Lo primero que hizo fue mudarse a un departamento donde solamente viven 3 amigos. Después capturó a uno de los miembros de la mafia y lo amenazó con un soplete para que le dé información. Una de las particularidades de esta versión de Punisher es que solamente mata si necesita hacerlo, a diferencia de la primera película donde era más gatillo fácil. A este tipo le vendió el verso de que si te queman con un soplete, primero se siente caliente y después se siente frío. Entonces lo empezó a tocar con un helado en la espalda y el tipo empezó a gritar. Anything you want to know. Básicamente le sacó información con el poder de la sugestión. Para muchos esta es una escena de tortura falsa que no encaja con el personaje. Para mí es una escena inteligente. Además lo dejó vivo porque el tipo también odia a su jefe y le va a servir como informante. You are not a nice person. Es verdad, ¿por qué no le diste uno de chocolate, tacaño? Este Punisher también tiene su parte heroica. Defendió a su vecina de su novio abusivo, ganándose instantáneamente su corazón. Quizás no deberías besar a alguien que conociste ayer, que puede llegar a ser un idiota como tu ex, o un asesino en potencia que busca venganza por su familia muerta. Pero bueno, el punto es que esta es la versión más heroica. Es más, por la mayor parte de la película no va a matar, excepto en defensa propia. Por ejemplo, cuando va a robar el banco de Howard Sainz, se carga a 2 mafiosos y ahí es cuando se dan cuenta de que sigue vivo. Así que lo mandan a matar de a un asesino a la vez. Primero le mandan un cantante, que yo pensé que le iba a disparar con la guitarra, pero no, solamente quería cantarle una canción sobre la muerte, algo que no es sospechoso para nada. Después se fue, le chocó el auto y se murió de un navajazo en la garganta. Claro, el tipo cobraba extra para tocar la canción y después con esa plata se arreglaba el auto cada vez que lo chocaba. Espero que Howard no le haya pagado en adelantado. I don't care what it takes, what it costs. Call the Russian. El ruso es la mejor parte de la película. Como los vecinos estaban escuchando música fuerte, toda la pelea tiene de fondo la dona inmóvil. Esa mezcla entre música alegre y montaje violento me encanta. El contraste es tan grande que termina siendo cómico sin dejar de ser brutal. Frank la está pasando mal con este oponente hasta que le tira aceite en la cara y lo arroja por las escaleras girándole el cuello. Diría que es la escena más Punisher de toda la película. I'm fine. En su momento a algunos no les gustó que la película tenga tanta comedia, pero también hay que decir que es calificación R, y tiene partes bastante crudas, como cuando a este le arrancan todos los piercings, por ejemplo. Recordemos que es una película de Marvel Studios, probablemente es de lo más oscuro que hayan hecho. O sea, tiene tetas, es una película de Marvel con tetas, ¿podés creerlo? En fin, el gran plan de Frank es hacerle creer a Howard que su esposa lo está engañando con su amigo, porque como dijo el Duende Verde, Primero hay que atacar a su corazón. le va poniendo multas con direcciones falsas a su esposa, haciendo parecer que se encontraban con su amigo en secreto. Como Howard es el que paga las multas, se da cuenta que las direcciones coinciden y que se estaban encontrando de noche. Entonces, sin aviso ni explicación, Howard tira a su esposa de un puente y acuchilla a su amigo. Pero la cereza del postre es en el enfrentamiento final, donde Frank vuela en pedazos su mansión, mata a su hijo y luego le muestra con fotos que su amigo era gay y que todo fue un plan elaborado para dejarlo sin nada. Lo ata a un auto en llamas que termina explotando, revelando la icónica calavera digna de un trabajo de Art Attack. ¿Cuántos tutoriales se tuvo que mirar para que le salga eso? Finalmente decide continuar su lucha contra el crimen en una supuesta secuela que nunca salió. Tuvo reseñas variadas, pero sigue siendo la película de Punisher con mejor puntuación. Aunque creo que la personalidad de Frank Castle es más fiel en la de los 80, esta me parece una mejor película, mucho más entretenida, y la disfruté de principio a fin. Frank Castle is dead. Call me the Punisher. Ahora viajemos al 2008. Pasaron 19 años desde su primera adaptación cinematográfica. Su historia en los cómics se fue profundizando muchísimo más. Y llegamos a conocer la psicología oscura de Punisher, marcando su lado más siniestro.
Al actor Thomas Jane no le gustaba lo que iban a hacer con la secuela, entonces no retomó el papel. En cambio, hicieron un reboot llamado Punisher Warzone, ya salteándose su origen y enfrentándolo con su enemigo más conocido, Jigsaw. Voy a defender esta película porque se lo merece, excepto los efectos especiales que son indefendibles. Esta película comienza igual que el cómic Punisher Max, cuando Frank interrumpe el cumpleaños de un abuelo mafioso y se carga a todos. Ya de entrada es el Punisher más despiadado porque los ve a todos igual de culpables, sea un tipo con un arma o la tía pocha. Después se sube al candelabro y se vuelve un helicóptero letal. Desperdició un montón de balas, pero valió la pena. Otra escena que denota que el tipo tiene una mentalidad macabra es cuando se enfrenta a Billy Russo y lo lanza a una trituradora de vidrio. En vez de dispararle dice, mejor voy a ver qué hace este botón. Así que esta adaptación tiene más acción, es más brutal y es más fiel a los cómics. Aún así, fue un fracaso en taquilla. Y tengo una teoría que podría explicar ese fracaso. 4 meses antes de su estreno salió The Dark Knight, una de las películas más aclamadas de la historia. Supongo que las cosas no salieron bien con su familia. Con un Batman que te dice que, aunque tu familia haya sido asesinada, vos no te tenés que convertir en un asesino también. De hecho, Joker está todo el tiempo tratando de hacerlo romper esa regla, y es una parte esencial de la trama. Con lo influencial que fue esta película, no me sorprendería que cuando se estrenó esta historia con un vengador asesino, la audiencia haya dicho, ¿quién es este loquito y dónde está Batman para que lo meta a la cárcel? Esa es mi teoría. Punisher salió a competir con Batman y no le fue bien. Pero recordemos que este es un antihéroe que hace que los otros superhéroes queden como, wow, tranquilo viejo. Tiene que ser choqueante y siniestro porque eso es lo que lo separa de otros personajes similares como Wolverine. Otro personaje que perdió a sus seres queridos, un tipo que odia usar sus garras, pero la vida lo empuja a sacarlas. Después siente remordimiento, pero Punisher no. Nunca se arrepiente porque la vida de los criminales no importa, ya que no cree que puedan rehabilitarse. No conozco un solo traficante que renuncie. Sería muy estúpido. Eso es lo que lo hace especial, esa mentalidad gris que lo mantiene entre los villanos y los héroes. Algo inteligente que hace esta película es señalar una falla en su método. En el medio de la balacera se da cuenta de que uno de los que mató tenía un micrófono escondido, lo que quiere decir que acaba de ejecutar a un policía encubierto, que encima tenía una esposa, como él, que encima tenía una hija, como él. Ahora lo único que puede hacer para lidiar con su culpa es mantener su seguridad, cosa que va a ser difícil porque Billy Russo se enteró que tenía un soplón en el equipo y se quiere vengar. Ahora se hace llamar Jigsaw y tiene el mismo origen que Joker en la película de Batman. No sé si esto es casualidad, pero el chabón se cayó a un lugar que parecía letal, pero sobrevivió y su cara quedó toda deforme y ahora está loquito. Pero bueno, les prometo que ya no voy a hablar más de Batman. ¿Quién te envió? Batman. Billy anda buscando a la familia del difunto policía con la ayuda de su hermano el caníbal. Frank hace lo posible para atraparlos y ahora está acompañado por Micro, que es el que le da las armas. En una le dio un lanzacohetes y ahí es cuando te das cuenta del presupuesto que había disponible. También anda con 2 policías que lo quieren encarcelar, pero con el fin de salvar a la familia en peligro, lo dejan libre. Aunque constantemente ejecute personas desarmadas que ya estaban listas para ir a prisión. Pon las manos en la espalda. ¡Maldito caso! Menos mal que la nena no estaba mirando, imagínense el trauma. La piedad no está en su diccionario, pero irónicamente sí dejó que encerraran a Billy y a su hermano, que son los más peligrosos de todos, y pudieron negociar su libertad haciendo un trato con otro policía turbio. Entonces logra raptar a la familia y a Micro, usándolos como carnada para atraer a Punisher a la boca del lobo, donde lo esperan para el enfrentamiento final. Otra cosa que me llamó la atención es que usaron este tema. Uno diría que Punisher y Slipknot encajan como una salchicha en 2 panes, la combinación perfecta, ¿no? Pero la usaron en un montaje con 0 acción. Es raro. El tiroteo final es bastante respetable, con una linda paleta de colores y ni una gota de misericordia. Al final Frank tiene que decidir entre salvar a las chicas o a su amigo, y Micro decide sacrificarse para que la niña viva, dándole tiempo a Castle para dispararle a los 2 hermanos y cocinar un Billy a la parrilla. Y la última escena es la más exagerada de todas. Aparece un ladrón que no tiene ni nombre, le intenta robar a alguien y Frank, sin decir ni una sola palabra, le vuela el valero.
Es como una de John Wick pero con más violencia y menos presupuesto. Fue producida por Marvel Knights, el estudio responsable de Ghost Rider y El Espíritu de Venganza. Quizás estaban las dos en el mismo universo, quién sabe. Lo cierto es que ninguna de las dos películas tuvo éxito, y pasaron 8 años para que se le haga otra adaptación al Loco de la Calavera. No creí que el Punisher tomara vacaciones. No planeo volver. Ahora, interpretado por el excelente actor Jon Bernthal, el castigador hizo su aparición en la segunda temporada de Daredevil, y parece que por fin encontró su hogar en una serie amada por todos. Su relación con Daredevil fue muy interesante porque uno es un abogado a favor de la ley que nunca mató a nadie, y el otro es un antisistema que cree que la verdadera justicia es un balazo certero. You cross over to my side of the line. You don't get to come back from that. I can't let you start a war for the wrong reasons. Maybe a war's what I need. Maybe I need that. Ya les dije que Daredevil para mí es la mejor serie de superhéroes de todos los tiempos, y además le dio el pie a Punisher para tener su propio show en el 2017, donde adaptaron toda su rivalidad con Jigsaw. Una de las mayores diferencias es que Billy Russo era un amigo de Frank que lo conoció en el ejército. Frank se termina dando cuenta que tuvo que ver con el asesinato de su familia y pasan del amor al odio. Otra gran diferencia es que la única motivación de Punisher es vengarse. De hecho, después de acabar con todos los involucrados en el crimen, se retira, pero su pasado lo persigue y la vida lo empuja a salpicar ketchup otra vez. Entonces se da cuenta que la ira nunca se fue. También tiene un interés amoroso con la periodista Karen Page, que sentía cosas por Daredevil, así que drama. Uno pensaría que Frank sigue pendiente de su esposa muerta, pero no lo culpo para nada. Karen es Karen. Esta me parece la versión más balanceada de todas. No es tan inexpresivo como en la primera película, no tiene tantos chistes como en la segunda y tampoco es tan exagerado como en la tercera. Es un drama con excelente acción y seguramente el material con más calidad que haya salido de este personaje, hablando de actuación y presupuesto. Pero tampoco tuvo suerte. No. Wait. Después de su segunda temporada fue cancelado por una disputa entre Netflix y Disney, que también acabó con las otras series que formaban parte del mismo universo. Desde ese entonces muchos pidieron que vuelvan a castear a Jon Bernthal para meterlo al universo cinematográfico de Marvel, y a mí me encantaría que eso pase. Solamente espero que Disney se atreva a hacer películas violentas sin quitarle esa brutalidad característica al personaje. Esa fue la historia de Punisher. Si te gustó dale like y suscríbete que me ayuda un montón, y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.